Bueno, buenos días a todos. Gusto recibirlos de nuevo después de 3 años que no hacíamos los talleres presenciales. Otros que ya saben que los hacíamos presenciales por la pandemia. Comenzamos con los talleres virtuales. La idea es continuar con talleres mixtos. Hoy ustedes están presencial, pero hay otros papás que están conectados a través de la aplicación web. Así que bueno, un gusto recibirlo. En esta oportunidad el taller nos acompaña la nueva adquisición que tiene el equipo de China de Vida, que es la doctora Anaí Salomón, es uróloga infantil, cirujana infantil. Muchos papás ya la conocen porque han tenido la consulta y han tenido la oportunidad que se les haga la urodinamia. Para nosotros, la verdad que es una gran alegría contar con esto. Saben lo que nos costaba que hagan la urodinamia y que los urólogos, porque Santiago no tenía, así que para nosotros es una gran alegría tenerla aquí y bueno, aprovechar la jornada de hoy y también recordarles que siempre que los convoquemos a los talleres traten de estar presentes porque todo esto se hace en beneficio de los niños, así que es importante que ustedes como papás se comprometan y nos acompañen. Adelante. ¿Cómo les va? Buen día a todos. Buen día. Ya me presentaron, pero me presento de nuevo. Yo soy Anaí Salomón, soy bióloga infantil y cirujana infantil. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de temas básicos, pero que con muchas cosas que a veces uno desconoce de lo que hace todos los días, que lo hace a veces por indicación o por inercia, pero a veces no entiende el porqué de que tengo que hacer esto. Entonces vamos a tratar de dejarlo en claro y de explicarlo y de enseñarles todos los cuidados que hay que tener con las vesículas neurogénicas para evitar que se deterioren los riñones y la vía urinaria y que el paciente pueda tener la mejor calidad de vida que pueda tener, ¿sí? Vamos a hablar en primer término de cateterismo intermitente limpio. Si esto corre y me deja, ahí está, gracias. El cateterismo intermitente limpio implica poner una sonda que llegue a la vejiga, generalmente se hace por vía uretral, a través del pene o de la uretra femenina en la vulva, pero hay otras vías también para poder hacer cateterismo que ya las van a ir aprendiendo más adelante. Eso implica hacerlo cada cierto tiempo, o sea, con una periodicidad para lograr que la vejiga se vacíe. El cateterismo intermitente limpio en principio se hace entre 4 a 6 veces por día. ¿De qué depende la frecuencia con la que uno hace el cateterismo? Depende que uno trata de simular un ciclo vesical normal en el paciente neurogénico que no lo puede tener por su cuenta. Entonces, si una persona normalmente va al baño cada 3 o 4 horas, es lógico pensar que también un chico lo va a hacer cada 3 o 4 horas. Entonces hay que tratar de hacerlo orinar cada esos periodos. Por eso el cateterismo se establece con ese marco. Entonces, a veces viene algún papá y me dice, no, pero yo le hago cada 6 horas y está bien. Yo los invito a que se tomen un termo de mate y aguanten 6 horas sin ir al baño, a ver cómo se sientan. El problema del paciente neurogénico es ese, que como no tiene sensibilidad y no puede avisar, todos esos excesos que uno comete, que creen que no pasa nada, se transmiten después en presión hacia los riñones y vejiga hiperllena. Entonces uno tiene que tratar de hacer el cateterismo en el tiempo que corresponde, poniéndose uno en el lugar. Si yo me tomo un termo de mate, en 20, 30 minutos voy a tener ganas de hacer pis. Entonces, ¿por qué tengo que dejar que mi hijo espere 4 o 6 horas para hacerle un cateterismo? No está bien, ¿sí? Estamos forzando el sistema urinario. Por otro lado, el cateterismo intermitente limpio, ¿qué quiere decir? Que no hace falta que sea estéril. Ustedes no necesitan que ponerse guantes estériles, ligotos y todas esas cosas que a veces hacen en algunos lugares cuando el cateterismo es estéril. El cateterismo en casa es limpio, entonces basta con un lavado de manos, una buena higiene de la zona donde yo voy a hacer el cateterismo y que la zona genital del chico para hacer el cateterismo esté bien higienizada. Eso es todo, no necesito otros materiales, ¿sí? Después, ¿cuándo hacemos el cateterismo intermitente? Cuando la vejiga de un paciente no se puede vaciar de manera habitual, es decir, con la coordinación neurológica que requiere una persona para decir, siento que la vejiga está llena, me llega la señal al cerebro, entonces tengo que accionar en de vaciar. Los pacientes neurogénicos no tienen ese mecanismo, o por lo menos no lo tienen coordinado, entonces para eso hacemos el cateterismo intermitente. Después, cuando existe incontinencia por rebosamiento, otro concepto que tienen los padres. No, porque yo no le hago tan seguido porque el pañal siempre está lleno. Y eso uno cree
que porque el pañal siempre está lleno, el paciente tiene la vejiga vacía. Y no, yo les doy el siguiente ejemplo. Ustedes ponen a llenar una pileta y la pileta se llena hasta el borde y se sigue llenando. ¿Qué va a pasar? Se va a caer el agua, va a rebalsar. Entonces, hagan de cuenta que la vejiga es como una pileta que se está llenando. Se llena la vejiga y sigue llenando y el pañal se va a mojar. Pero yo lo que necesito es el cateterismo para vaciar lo que queda adentro. Entonces a mí no me importa si moja mucho o poco el pañal, a mí no lo que me interesa es vaciar la vejiga, ¿sí? Entonces por más que moje mucho el pañal no significa que no se esté llenando completamente adentro, ¿sí? Eso se llama orinar por rebosamiento. Después, cuando existe un aumento de presiones vesicales, ¿sí? La vejiga, ahora vamos a ver, es un músculo, ¿sí? Y es un músculo que se trabaja dilatándose durante el llenado vesical y contrayéndose después. Puede pasar que se transforme en un sistema de alta presión cuando ese músculo trabaja demasiado. Algunos pacientes tienen ese problema con sus vejigas, que la vejiga trabaja todo el tiempo apretándose, cuando lo que debiera suceder normalmente es que la vejiga esté flojita y que a medida que entra la orina se distiende y se deje llenar fácil. En algunos pacientes la vejiga pone resistencia al llenado, no se deja llenar fácil, y eso genera un sistema de alta presión. Entonces, una forma de descomprimir esas presiones es el cateterismo, porque es como que abro la compuerta del líquido, abro la compuerta y la orina sale y la presión baja. ¿Está? Después, hay algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Este es un paciente que tiene mielomeningocele. Esta es la columna vertebral, ¿sí? Que debiera haber estado cerrada completamente, como si fuera un cilindro, y en los pacientes con mielo, en vez de ser un cilindro, es un canal. Una de las paredes no se formó. Entonces la médula espinal, que en realidad la médula espinal es un ramillete de nervios, ¿sí? Quedó expuesta al exterior, a la orina, al líquido amniótico, al contacto con el útero, y todo eso generó un deterioro de esos nervios. Por eso el paciente, desde el nivel del mielo hacia abajo, va a tener alguna alteración del cuerpo, ¿sí? Justamente a nivel lumbosacro, que es donde se produce la mayor cantidad de los mielos, están los centros de la micción. Son los centros que coordinan la fusión de la vejiga con los esfínteres abajo. Si esto está dañado, obviamente esa coordinación no va a existir, que es lo que pasa con estos pacientes. Acá les muestro un poquito también que muchos de los pacientes también sufren constipación. ¿Por qué? Porque la misma inervación que venía de la médula, que iba hacia la vejiga, es también la misma inervación que va hacia la parte distal del intestino grueso. Por eso los pacientes que tienen alteraciones en la vejiga también pueden sufrir constipación crónica, que no se ve en los primeros meses, se ve recién cuando los chicos empiezan a comer a partir del quinto o sexto mes, ¿sí? En los primeros meses no es tan notorio. Después, la orina está acá. Yo les muestro una fotito para que vean cómo es el tema de la vía urinaria. Acá arriba están los riñones, ¿sí? Los riñones vienen drenando la orina a través de los uréteres y los uréteres llegan acá a la vejiga, ¿sí? Eso es lo que sucede normalmente. Entonces la vejiga para contener la orina se tiene que estirar, ¿m? Y tiene que retener la orina dentro hasta que el paciente pueda orinar. Es lo que no sucede con el paciente neurogénico, porque eso no lo puede hacer voluntariamente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Los pacientes necesitan vaciar con el cateterismo en general. Hay muy pocos que pueden vaciar por su cuenta, son muy pocos los pacientes, ¿sí? Acá está un corte de la vejiga para que la conozcan por dentro los que no la habían visto. Esta es la pared del músculo de la vejiga, este músculo se llama detrusor. Acá en estos orificios es por donde desembocan los uréteres, que son los que traían la orina. ¿Está? Acá hay un esfínter y acá hay otro esfínter. Este esfínter lo manda en piloto automático la cabeza, nosotros no lo controlamos. Este otro esfínter es el que ustedes aprietan cuando se están haciendo pis y no quieren que se les escape. Es este, ¿sí? La coordinación entre la contracción de este músculo y estos otros dos es la que no está bien en los pacientes neurogénicos, ¿sí? Por eso algunos pierden todo, otros no pierden nada, otros pierden a veces. La coordinación no está muy coordinada acá. Este es un músculo de la vejiga que puede estar normal, es decir, ser un músculo finito. Puede ser un músculo hipertrófico. ¿Qué quiere decir hipertrófico? Es un músculo como de físico-culturista. Trabaja, trabaja, trabaja y se va haciendo cada vez más grueso, ¿sí? Obviamente un músculo más grueso tiene más fuerza.
Y si sabemos que este es un músculo concéntrico y que va a hacer fuerza, cuanto más grueso el músculo, más presión va a haber adentro en la luz de la vejiga, ¿sí? Y en los casos más extremos, esa compresión muscular grave que se ejerce sobre la vejiga por un músculo que trabaja demasiado y que no está controlado, puede generar que se reemplace el músculo verdadero por fibras colágenas y por fibrosis. Esas son las vejigas que después no crecen. Son vejigas chiquititas que no tienen posibilidad de crecer. Es decir, usted, por ejemplo, con la edad que tiene, orina entre 400 y 500 mililitros. Si su vejiga estuviera fibrótica y chiquita, estaría mojándose usted constantemente o yendo al baño cada 5 minutos porque no puede guardar lo que tiene que guardar para su edad. Entonces, si uno no cuida el músculo de la vejiga de estos chicos, la vejiga no va a crecer como tiene que crecer. Acá está un ejemplo, por ejemplo, de músculo hipertrófico, ¿sí? Este es músculo mucho más grueso. Obviamente, la capacidad de la vejiga tiende a disminuir porque ya no tenés tanto espacio de guardado, porque el espacio está ocupado por el músculo, ¿sí? Y esto es lo que debiera ser con normalidad, un músculo más finito. Entonces, este es un riñón lastimado, y esto es lo que pasa cuando uno no controla las presiones de la vejiga, ¿sí? Se terminan, estos son los riñones, miren lo dilatados que estamos, ¿sí? Entonces siempre hay que olvidarse que las presiones matan a los riñones. Siempre hay que tratar de controlar las presiones de la vejiga. Ahora, cuando ustedes se preguntan a veces si la vejiga de su hijo es buena, si la vejiga de su hijo es mala, ¿cómo saberlo? Para eso se hace el estudio aerodinámico. Y el estudio dinámico es el que muestra cómo funciona la vejiga, ¿sí? Nosotros acá tenemos, yo siempre les comparo la vía urinaria como si fuera un tanque de la grifería, un dispenser, ¿sí? El tanque del dispenser es la vejiga, ¿sí? Y abajo la camisita azul y la roja son las griferías. Normalmente debiera estar coordinado, pero les vuelvo a repetir, en los pacientes neurogénicos no está coordinado. Entonces, ¿qué tenemos? Que la grifería puede estar abierta, que la grifería puede estar entreabierta o que puede estar cerrada, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado tenemos un músculo de la vejiga que puede ser bonito y finito y delicado, fantástico, que se deja llenar cómodo, que puede ser no tan bueno, pero tampoco es el peor, o que puede ser un músculo tan grueso como el que les mostré recién. De la combinación de esas dos cosas, uno puede tener un espectro de vejigas buenas o un espectro de vejigas malas. Les pongo el ejemplo. El peor escenario es un músculo que trabaja demasiado, aunque tiene mucha presión, y abajo toda la grifería cerrada que no se escapa una gota. Entonces, es un sistema de alta presión, porque levanta mucha presión adentro y no tiene por dónde salir. Esa es la peor vejiga. ¿Cuál es la mejor vejiga? La que va a dañar menos el riñón. La que tenga un músculo muy blandito y abajo tenga la grifería abierta. Entonces, entra orina, no levanta presión y sale fácil. Ese es el mejor escenario que tenemos. Y en el medio están los grises, ¿sí? Que eso los vemos con la aerodinámica. ¿Cuál es el gris? ¿A qué presión pierde? Si pierde fácil o si no pierde tan fácil. ¿Está? Después, ¿cómo hacer el cateterismo? Clásicamente en los pacientes pequeños los cateterismos se hacen con el paciente acostado, ¿sí? Pero ya en otras edades, sepan que se puede hacer con el paciente acostado, con el paciente sentado si es que está en silla. El paciente que pueda mantener el equilibrio y se pueda sentar ya a partir de la edad de continencia, tiene que tratar de empezar a hacerlo en el baño, como corresponde. Y también se lo puede hacer en acostado o semi-acostado. Hay distintos tipos de sondas, ¿sí? De hombres, de mujeres. Obviamente las sondas de hombres son más largas porque la uretra del varón es más larga. Hay distintas puntas también. La punta puede ser redondeada, puede ser con punta bolita, puede ser punta Tiemann, que es una punta que está un poquito acodada, que ayuda a pacientes que a veces tienen inconvenientes en pasar por la uretra posterior. Ya les voy a mostrar después los dibujos de la uretra para que lo entiendan. Por otro lado, hay que saber que hay distintos calibres de sonda, no pretendo que se sepan los números, lo que yo quiero que entiendan es que la sonda va creciendo de acuerdo a cómo crece el paciente, no es la misma uretra de un chiquito de 6 meses que la uretra de un adulto. Entonces hay que ir acomodando el calibre de la sonda al calibre de uretra del paciente para que no haya lesiones. Si yo tengo un orificio grande y paso algo finito, hay muchas chances de que yo me pueda ir a la pared y perforar. En cambio, si yo paso algo más adecuado al calibre, hay menos chances de que lastimen porque los dos calibres son similares, ¿sí? Es como que va a pasar más fácil, no va a irse a otro lado. Después, ¿cómo vienen hasta aquí? ¿Medio dormida? ¿Todos bien? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Por ahora no, ¿se va entendiendo todo? Sí. Si hablo difícil me paran y me dicen, ¿eh? Vamos siguiendo.
acá, la uretra, ¿sí? Que hay que saber que la uretra del varón es más larga y por ende tiene más camino que recorrer la sonda y hay más chance de hacer macanas con la uretra de un varón que con la uretra de una mujer. Con la mujer la dificultad es dónde está el agujerito. Una vez que lo encuentro ya está. Pero con el varón el orificio es visible fácilmente, el problema es que tengo más chance de lastimar cuando entro con la sonda. La uretra del varón tiene dos curvitas, una acá, este es el pene, entra por acá y después tiene la segunda curva acá antes de entrar a la vejiga. Entonces sucede que en la uretra posterior puede llegar a haber traumatismo o sangrado, porque cuando uno pone la sonda, al tener alguna curva un poquito más pronunciada, la sonda a veces lastima. Y eso es cómo se traduce con sondas con sangre en la punta o con coagulitos que vienen después cuando uno hace el cateterismo. Eso hay que tratar de evitar, porque el paciente neurogénico no tiene sensibilidad en la uretra, entonces no le va a avisar que le está doliendo. Puede estar haciendo muy mal el cateterismo, pueden estar haciendo una falsa vía. Falsa vía es cuando me voy de la uretra porque se lastimó y la perforé. Y el paciente no les va a decir nada porque no siente. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que hacerlo despacito el cateterismo. La sonda tiene que entrar sin hacer daño. Después, acá tienen, miren, la colocación de sonda, ¿sí? Acá tienen la primera curva de la uretra y la segunda curva hacia atrás. Por eso la uretra del varón es un poquito más difícil de manejar que la de la mujer, como les dije recién. Ahora, ¿qué otra cosa tienen que tener en cuenta? La posición del pene, ¿sí? Si yo trato de cateterizar con el pito hacia abajo, vuelvo a la imagen anterior, ¿cómo volví? Para el acá. Acá. ¿Se acuerdan que acá hay dos curvas? ¿Sí? Si yo el pito en vez de tenerlo para abajo lo pongo hacia arriba, ahí ya eliminé la primera curva, que era esta. ¿Se entiende? O el pito está hacia acá, voy directamente a la segunda curva. Entonces una posición buena para hacer el cateterismo es poner el pene allí, en esta posición, cuando voy a hacer el cateterismo. ¿Está? Acá, este es un corte de pene, donde están dos estructuras que son los cuerpos cavernosos, que son los cuerpos eréctiles en el varón, y acá abajo está el cuerpo esponjoso, que es acá, este agujerito negro, la uretra. ¿Por qué les muestro esta foto? Porque muchos de los papás cuando van a hacer el cateterismo, hacen esto con el pito, lo aprietan así, de arriba hacia abajo. Y estoy apretando la uretra, entonces va a ser más difícil pasar la sonda. Cuando uno agarra el pito para hacer el cateterismo hay que agarrarlo de los costados. Hay que dejar la uretra libre para que no haya problemas, ¿sí? Ah, mira, acá tengo un pito. Perdón, doctora, no quería interrumpirlo porque está interesantísimo lo que cuenta. Acá le dejo la otra maqueta. Ajá. Bueno, las nenas, para que no se queden atrás. Acá hay igualdad, chicos. Los varones siempre son problemáticos, ¿verdad? Entonces, mucha gente hace así. En realidad, para colocar las ondas hay que hacer así. Agarrarte de los costados para no comprimir la parte inferior, que es por donde pasa la uretra, como vimos acá. ¿Sí? Acá. Puede pasar que las ondas sean un poco largas, ¿sí? Y que uno tenga miedo de no la quiere tocar y que no quiere contaminar, pero tampoco es fácil porque uno tiene que estar maniobrando y la sonda se va por un lado para el otro. Una solución puede ser poner una gasita estéril para agarrarla a la gasa sin tocar la sonda y poderla pasar sin problema, ¿sí? Eso para los papás que tienen cateterismo con sondas un poquito más largas. Y hay otros pacientes, ¿se acuerdan que yo les había dicho que había otras vías para hacer cateterismo? Son pacientes que a través de una cirugía tienen comunicada la vejiga con el ombligo, ¿sí? Se utiliza un segmento de intestino para comunicar el ombligo con la vejiga y el paciente puede hacerse el cateterismo directamente a través del ombligo. Por lo general, este tipo de procedimientos se reserva para indicaciones particulares. Son pacientes, por ejemplo, que no pueden estar sentados, que tienen mucho sobrepeso y no se pueden hacer el cateterismo, o a los padres se les dificulta hacer el cateterismo, pacientes que tienen muy lastimada la uretra por falsas vías y ya no es una vía apropiada para continuar con el cateterismo, entonces se les hace este procedimiento para que puedan continuar vaciando la vejiga por arriba, ¿sí? Por una cuestión de comodidad. No es que el paciente orina todo el tiempo por el ombligo, no. Solamente va a salir orina cuando se introduzca la sonda. Cuando yo saco la sonda, eso queda continente, no es que va a estar perdiendo orina por ahí, ¿sí? Y acá, la uretra femenina es más fácil en el sentido de que es una uretra cortita, tiene 1 o 2 centímetros, y en los bebés muchos menos a veces.
El único inconveniente es que a veces hay varios orificios y uno no sabe por dónde está entrando. Y le agregamos que cuando son bebés muy chiquitos, por ejemplo, como tu nena, a veces no se ve con facilidad el orificio, ¿sí? Entonces, por ahí lo que hay que hacer es buscar primero el clítoris, que es lo que es más fácil de encontrar, e inmediatamente por debajo, el primer agujerito que haya va a ser la uretra. Es como un 8. La cabecita del 8 es la uretra y la parte de abajo del 8 es la vagina, ¿sí? Después hay otro tipo de cateterismos que algunos pacientes los requieren en caso de que hayan tenido alguna lesión de uretra o algo, que son las sondas permanentes, que de hecho a algún paciente le pusimos acá la vez pasada una sonda permanente, que son sondas que quedan fijas por un tiempo, fijas porque tienen un balón que se infla en la punta y eso las deja ancladas en la vejiga, no pueden salir de ahí. Entonces con eso se mantiene un vaciado constante de la vejiga. La técnica de cateterismo para las mujeres, acá, cuando uno se lo va a hacer solo al cateterismo, con estos dos deditos separa los labios para exponer los dos orificios que se les contaba, el 8, ¿sí? Entonces, uno abre acá y con la otra manito introduce la sonda por acá, ¿está? Algunos papás, cuando empiezan a hacer el cateterismo, usan la idea esta del frontolux, esos que venden en la calle a veces, con eso se puede ver mejor la uretra y pueden hacer el cateterismo mirando mejor, ¿está? Algo que yo les digo es, no trabajen agachándose así o poniéndose incómodos para hacer el cateterismo porque es difícil. Suban la altura del chico, pónganle toallas o acolchados como para elevarlos un poquito, así la uretra queda más de frente a ustedes para que puedan trabajar con comodidad, si no se hace difícil. Bueno, y acá está de nuevo la técnica, ¿sí? Primer punto el clítoris, el segundo es la uretra. Entonces, buscamos el clítoris y deslizamos la sonda, el primer agujerito que vamos a encontrar va a ser siempre la uretra. Acá está la vejiga con la uretra, ahí vamos a ir viendo progresivamente el cateterismo, ¿sí? Ahí, ¿se acuerdan la segunda curva? Ya la sacamos, ¿ven? Esta primera curva, poniendo derecho el pito, ya la eliminamos. Y ahí nos queda solamente la curvita posterior. ¿Está? Ahí va entrando la sonda, que es esto blanco que ven acá. Este es el ángulo problema que suele haber en los varones, ¿sí? Es un ángulo bastante marcado. A veces lo que puede ayudar a suavizarlo es traccionar el pito, más allá de ponerlo derechito, estirarlo un poco para suavizar esa curva y poder pasarlo. Bien. ¿Hasta dónde pongo la sonda? Una de las mamás que vino hoy me dijo que le había anudado una vez adentro de la vejiga. Eso no puede pasar. Hay un límite de cuánto poner una sonda. Puedo enrollar medio metro adentro de la vejiga si quiero, pero no es la idea, ¿sí? Porque obviamente ahí se empiezan a hacer los nudos por las sondas, sobre todo cuando usan sondas blanditas. Entonces, la sonda se introduce. El primer toque que van a notar cuando pongan la sonda es en la zona de los esfínteres. Ahí es como que cuesta un poquito más pasar la sonda. Cuando pasan los esfínteres, ingresan a vejiga y una vez que empieza a venir orina, 2 centímetros más nada más se coloca la sonda, ¿sí? Con eso es suficiente. No hace falta que meta toda la sonda adentro. Desde que empieza a venir orina, 2 o 3 centímetros más y nada más. Ahí se empieza a vaciar la vejiga. En un momento, si sigue quedando orina, pero la sonda está un poquito introducida, va a pasar que quizá no les venga nada. Entonces, retirar la sonda lo tienen que hacer despacito, porque ahí terminan de sacar el último resto de orina que va quedando. ¿Está? Otra cosa que hay que tener en cuenta es la posición de la pelvis al momento de hacer el cateterismo, porque es lo que pasa. Usualmente los chicos lo ponen bien acolchados, bien blanditos, todos bien mullidos, y la pelvis se guarda, quedan con muchos novillos en posición fetal. La posición ideal es tener la pelvis en posición neutra, que es esta, ¿sí? Que a veces se logra poniéndole al paciente un rollito atrás, o un rollito de toalla, o una colchita, para llevar la pelvis un poquito hacia adelante, para que no esté tan hundida. Porque al estar hundida, todas las curvaturas de uretra se acentúan más y el cateterismo es más difícil. Entonces, pacientes que tengan problemas para pasar la sonda, o que se les trabe en algún punto,
rectifique la pelvis, ahí se acomoda un poco la uretra y a veces la sonda puede pasar con más facilidad. Igualmente, no insistan demasiado, si no pasa la sonda, vayan a la guardia a ver qué está pasando, porque puede ser que hayan hecho una falsa vía. No hay que tratar de pasarla a toda costa, porque si no la uretra se lastima. Y a veces pasa que si está lastimada la uretra, nosotros tenemos que hacer algunas otras maniobras en la guardia para poderlo solucionar, que no viene al caso, así que ustedes no tienen por qué saberlo. En esta parte terminamos la parte básica de la charla que tiene que ver con el cateterismo. Después a continuación vamos a seguir con la parte de los cuidados básicos de una vejiga neurogénica. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aclarar? ¿Se entiende todo? ¿De verdad se entiende todo? ¿Sí? Yo prefiero muy clara. ¿Los chicos tienen algo que preguntar? Te estoy mirando. No, todo. Bueno, nadie pregunta nada. Entonces vamos a pasar a la segunda parte. ¿Hay posibilidades de que se perforen con alguna maniobra en la Sí, por eso insisto, como los pacientes no tienen sensibilidad, vamos a volver a la imagen que no les quería explicar mucho, pero la doctora me obliga. Y encima tengo tarde. Está despedida. Acá. Ustedes fíjense acá, esta estructura es de recto, ¿sí? Y acá está la uretra. Fíjense la proximidad de la uretra con los rectos. Muchas veces pasa que cuando uno es violento en el cateterismo, no se tienen cuidado, y como hay ausencia de sensibilidad en los pacientes, ponen a veces la sonda y la sonda pasa al recto. De la uretra se van a la parte digestiva. La perfora y se mete ahí, y se va ahí. Es complejo, tiene solución, pero ya implica que la uretra por un tiempo no la vas a poder usar. Entonces, no hay que ser violento en el cateterismo, hay que ir despacito. Si uno ve que no lo puede pasar, hay que quedarse en el mismo lugar, ver si afloja eventualmente el esfínter y ahí continuamos avanzando. Y si ven que no se puede, no insistan. Por una vez que no le hagan cateterismo no va a pasar nada, pero consultan con su médico a ver qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Porque por algún motivo la sonda puede no estar pasando. Puede ser que la sonda sea chica, puede ser que la punta de la sonda no sea la adecuada para el paciente. Por eso también yo ahora les pedí a dos laboratorios, que son Coloplast y B. Brown, que traigan sondas y los productos que ellos tienen para el manejo de estos pacientes para que ustedes también los conozcan y sepan que hay otras alternativas, no solamente la única sonda que conocen, ¿sí? Hay muchas sondas en el mercado, hay muchas cosas para ver, distintas marcas para usar y de acuerdo a las necesidades que tenga el chico. Si hay un chico que tiene falsas vías reiteradas, que la sonda común no anda bien, se puede optar por una sonda que tenga una punta Tiemann, por ejemplo, que es una punta acodada y que ayuda a veces a pasar los esfínteres y llegar bien a la vejiga. Y la otra cosa es que los calibres tienen que ir cambiando. Yo he recibido pacientes ya de edades bastante grandes con sondas de calibre neonatal. Y eso no puede ser, ¿sí? Entonces quiero que vean, que conozcan qué es lo que hay y que sepan qué es lo que pueden usar, ¿está? Vamos a pasar ahora al otro lado, donde vamos a tener un pequeño break, un cafecito, cortesía del laboratorio B. Brown, así que les agradecemos la participación y la colaboración que han tenido con nosotros. Y a continuación después vamos con la segunda parte de la charla, ¿sí? Los dejo libres un ratito. Vamos a tomar un café.